me va a permitir definir las estructuras de mi base de datos en cuanto a tablas, en cuanto a conexión, contra qué base de datos me voy a conectar, qué servidor, con qué cadena de conexión, etc. En el data context también es una extensión del modelo, pero yo lo voy a, para facilidad por orden, lo guardo en otra carpeta y voy a crear también una clase a la que voy a llamar data context. Clases, fíjense que ahora estoy escribiendo modelos, clases, controladores, todos son clases de C#, hasta este punto. Para comportarse como contexto de datos, yo voy a pedirle a esta clase que herede de una clase que tiene incluida MVC entre sus librerías, específicamente la de Entity Framework, que se llama DBContext. Cuando digo que una clase hereda de DBContext, él entiende que esa es una clase de contexto. Similar a lo que dijimos de los controladores. ¿Qué hace a una clase que sea controlador? Heredar de la clase controller. Mecanismos de herencia de orientación a objetos. Como no conoce de dónde viene esta librería, nuevamente utilizo la función de Visual Studio de resolver. Y él me dice, si utilizas el using system data entity, voy a conocer esa clase de DBContext. ¿Ok? Y dentro de DBContext me voy a limitar a decir una nueva propiedad. Voy a crear un dbset. Un dbset es una manera de representar una tabla. Mi tabla va a ser de tipo todos los registros de esta tabla son objetos de la clase empleado. Y mi tabla se va a llamar empleados en plural. ¿Sí? Ahora explico esta función. No me reconoce empleado porque empleado está dentro de demo1 models. Entonces, para que me lo reconozca, tengo que hacer un using de demo1 models, que es el espacio de nombre donde está ubicado. ¿Sí? Al crear un dbset, el dbset es la representación de la tabla. Y la tabla, como también funciona en base de datos, no es más que una colección, una lista de registros con una misma estructura. Los registros de la tabla clientes tienen todos un campo ID cliente que es numérico, un nombre que es el alfanumérico, una fecha de nacimiento que es de tipo fecha. Bueno, acá funciona de la misma manera. Él va a tener una lista o una colección de elementos de tipo empleado, que sería cada uno de mis registros de empleados, asociados en un vector, en un conjunto, en una tabla, que vamos a llamar empleados en plural. ¿Sí? Recuerden la separación. Un empleado individual, clase empleado, la tabla empleados es en plural. Si quiero trabajar con una base de datos, este data context lo voy a configurar también en un archivo que tengo aquí de configuración global que se llama web.config. ¿Sí? Yo tengo en mi equipo un SQL Server, lo voy a ejecutar. Voy a conectar una base de datos local que tengo. Y voy a crear una nueva base. Es una base de datos nueva que voy a crear ahora mismo. Y mi base de datos se va a llamar RRHH, que va a ser un ejemplo con los empleados. Es un sistema para recursos humanos. Comienzo con la estructura de empleados y se va a almacenar en una tabla, en una base RRHH. Selecciono y obviamente, como la acabo de crear, no tiene ninguna tabla. ¿Sí? En el web.config, el web.config es un documento XML con serie de configuraciones globales. ¿Qué tipo de configuraciones yo voy a encontrar en el web.config? Voy a decirle variables de la aplicación a nivel global. Voy a poder poner cadenas de conexión, voy a poder poner indicaciones como cuál es la página de login, cuánto es el tiempo de timeout, cuál es el tiempo que puede esperar peticiones de servicio. Una serie de configuraciones amplias que puedo definir aquí. Puntualmente voy a trabajar con solo una de ellas ahora.
que como voy a trabajar en una base de datos SQL Server, voy a trabajar con el apartado que se llama Connection String o cadenas de conexión. Connection String me guarda una lista de cadenas de conexión a una base de datos. Yo voy a copiar esta cadena de conexión que tiene, la voy a duplicar y voy a crear la mía para que se conecte a esa base de datos de recursos humanos que acabé de crear, que tiene en blanco, no tiene ninguna tabla creada. ¿Sí? El data source, bueno, le voy a llamar, a mi conexión le voy a llamar data context, que es el nombre de mi contexto de datos. Mi base de datos es local. Y lo único que voy a decir es autenticación de Windows y es suficiente. Ah, no, y el catálogo me falta. El catálogo va a ser RRHH, que es la base de datos que creé ahora. ¿Sí? En mi cadena de conexión básicamente tiene tres parámetros. ¿Cuál es el servidor? ¿Cuál es el catálogo? Y el mecanismo de credenciales, que cuando digo Integrated Security significa que con mi mismo usuario de Windows es que también me conecto a la base de datos. Vamos a ver también las posibilidades, que también puedo enviar un usuario y contraseña aquí y otras posibilidades. ¿Ok? Vamos a compilar hasta este punto, a ver si no tengo ningún error. La compilación es exitosa, me indica aquí. Bien, en este punto terminé lo que es el modelo. Ya sé dónde va a estar alojada esa base de datos y cuál es la estructura que necesito. Cuando digo terminé, yo voy a mi SQL Server, todavía no está creada mi tabla en el SQL Server, pero ya les dije dónde lo tiene que apuntar. Cuando ejecute mi aplicación, él se va a encargar también de crear la base de datos en el lugar correcto. ¿Sí? Bien, vamos a un controlador, pero este controlador no va a ser como el anterior. Va a ser un controlador con todas las operaciones para hacer una VM. Entonces voy a la clase controllers, agregar un nuevo controller, pero ahora no voy a utilizar el controlador del vacío. Voy a utilizar un controlador con acciones de lectura y escritura. Este controlador con acciones de lectura y escritura me prepara las firmas de los métodos para completar una VM. Pero me da solo la firma de los métodos y yo tengo que escribir la implementación de los mismos. ¿Ok? Vamos a usarlo. Le voy a llamar empleados controller. ¿Cómo es este? Nuevamente es una clase con muchas acciones. ¿Cuáles son las acciones que tiene? Vamos a repasar primero eso. Vamos a colapsar. Y vamos a encontrar las siguientes acciones. Voy a tener una acción index, details, create. Hay dos acciones create que paso a explicar cada una su finalidad. Index es la acción que voy a pedirle para decir devolverme todos los registros de la tabla de empleados. Es el punto de partida. El punto de partida es ver la lista completa de empleados. Details es cuando yo quiero entrar en modo lectura a un registro basado en su PK. ¿Sí? Index veo todos los registros, details veo uno de ellos. Create son las operaciones para insertar. ¿Sí? Pero en create tengo dos métodos. Y tengo un método get y un método post. ¿Qué significa? ¿Alguien conoce la diferencia entre el método get y el método post? ¿Escuchó antes hablar de peticiones get o post? ¿Cuál es la diferencia? Que uno de ellos se puede pasar por la URL por body string y el otro por los formularios. Creo que se le pasa el nombre de los campos y el método toma el nombre de los objetos del formulario y él toma eso y lo envía como post. Es el conocimiento básico que tiene. Sí, está muy aproximado. Bien. Método get y método post parto de que son dos maneras de llamar una página web. Cuando digo llamar a una página web es dos maneras de hacer un request, hacer una petición al servidor. Los dos son peticiones.